Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista. Esta es la clase Rosa de Sarón, hermanos, y como ustedes saben, hermanos, bueno, cada domingo tenemos nuestra hora de escuela bíblica dominical. Les damos la bienvenida, hermanos, también a nuestros amigos y visitantes de nuestro canal que tenemos por YouTube. Lo pueden encontrar como PIB Juárez. Y ahí pueden encontrar las predicaciones de nuestro pastor y clases para todas las edades, desde los niños chiquitos hasta los adultos. Bienvenidos todos. Bueno, hermanos, a nombre de su servidor Fernando Franco y de nuestro hermano titular de la clase, César Sánchez, les damos la bienvenida y les agradecemos y esperamos en el Señor que todos y cada uno de ustedes estén bien en sus hogares, que cada uno de los miembros de su familia, seres amados y queridos, todos estén bien, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, ustedes saben que el domingo pasado terminamos la serie de lecciones que estábamos viendo de la revista trimestral, y este domingo 6 de septiembre ya, hermanos, 6 de septiembre ya comenzamos con nuevos temas y con una nueva revista, ¿sí? Déjenme les digo el título, que está algo largo, hermanos, pero el título de nuestras lecciones que vamos a estar viendo en estas próximas semanas es así: conforme al corazón de Dios, que es una frase que conocemos nosotros en cuanto a una de las descripciones que se da de David, el rey, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, las lecciones se llaman conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. ¿Sí? Una mirada renovada a los 10 mandamientos. Y el tema del nombre de la sesión de hoy es pon a Dios primero. ¿Sí? Por eso les dije que estaba algo largo el título, hermanos. En esta ocasión, conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos, pon a Dios primero. ¿Sí? Y antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos, nos dirigimos a nuestro Dios para pedir de su guía, de su dirección para esta clase, hermanos? Por favor, cierren sus ojos. Padre eterno, mi Dios, que estás en el cielo, Padre, en esta ocasión, mi Dios, estamos delante de ti, mi Dios, para comenzar unos nuevos temas, Padre, de la revista trimestral. Estamos estrenando revista, mi Dios, y rogamos que todos y cada uno de estos temas, mi Dios, que tú has permitido que lleguen a nuestras manos para poderlos compartir, mi Dios, juntos como iglesia, que nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra, mi Dios, que tú nos guíes y nos ilumines, Señor, el entendimiento para aprovechar al máximo tu palabra, mi Dios, para que sea de gran bendición para nuestras vidas y las de nuestros seres amados y queridos, mi Dios. Te agradecemos además todas las demás cosas que nos das tú a diario, mi Dios. Tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, mi Dios. Te agradecemos por cuidar de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, familiares, amigos y conocidos nuestros también, mi Dios. Rogándote, mi Dios, que conforme a tu voluntad nos permitas salir de esta pandemia, Señor, y que nos permitas, conforme a tu tiempo, Señor, y tu voluntad, pronto algún día ya poder reunirnos todos juntos nuevamente como iglesia de manera presencial, mi Dios. Por lo pronto te agradecemos la vida y la salud que nos das y por concedernos estas reuniones virtuales, mi Dios, rogando de antemano en tu nombre que sean de bendición para todos y cada uno de los hermanos y hermanas que las ven, que las escuchan, mi Dios. Y Padre, pues que tu evangelio, que tu palabra llegue a toda criatura, mi Dios. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados, y nos ponemos en tus manos agradeciendo tu gracia y misericordia, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Siempre es bueno ponerse en las manos del Señor. Y bueno, habiéndoles dicho ya el título de nuestra lección de ahora, hermanos, quiero decirles que va a estar basado en los siguientes textos. Vamos a tener por ahí
primero, para que preparen su Biblia, hermanos, vamos a estar primero ahí en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, de los versículos del 1 al 6, y también más adelantito vamos a estar también en Salmo 16, del 1 al 4, parte A, y también ahí mismo en el Salmo 16, del versículo 9 al 11, ¿sí? Para que en su casa, hermanos, ahí a un lado suyo, a la mano, tengan su Biblia, para el momento de estar leyendo la porción bíblica, la cual vamos a ir explicando durante la clase, hermanos, ¿sí? Pon a Dios primero. La realidad de todo ser humano, hombre o mujer, anciano o anciana, adulto o mujer adulta, jóvenes, adolescentes, niños, todos tenemos prioridades en nuestra vida. Y cuando digo prioridades, me refiero a que siempre hay algo o alguien que de manera predominante, de manera muy especial, tenemos como algo muy, muy esencial en nuestra vida, y lo tenemos en el primer lugar. Y es que esto se da de manera natural. El hombre así es, siempre tiene algo puesto en primer lugar y se va manifestando en la vida de cada persona. ¿Qué es eso que tiene esa persona en primer lugar en su vida? Esto se da de manera natural. Por ejemplo, no se dejan cosas a las circunstancias, no se dejan cosas al azar en cuestiones de estas prioridades en la vida. Por ejemplo, el autor habla de que no se puede en un avión, en un vuelo, hacer un sorteo, decir, a ver, el primer pasajero que salga sorteado, ganador, es el que va a pilotear el avión. Claro que no, ¿verdad? Eso no se puede dejar así. Ahí lo primordial, lo primario es de que haya un piloto entrenado, profesional, con experiencia para poder llevar el vuelo, ¿sí? Bueno, igual también, por ejemplo, una mamá que acaba de tener un bebé, no va a decir, yo me voy a tomar unas vacaciones, necesito unos días de descanso, y pues el bebé ahí puede sobrevivir solo por unos días. No creemos que la mamá va a hacer eso definitivamente, no va a poder dejar a su bebé a sabiendas y conscientemente y premeditadamente dejarlo solo a su suerte, ¿verdad? Claro que no. Ella siente en esos momentos, especialmente siendo, vamos a decirlo así, mamá primeriza, y de manera como instinto maternal natural, pues proveerle a su bebé todo lo necesario, la protección, los cuidados, el alimento. Entonces hay cosas y podemos seguir citando muchos ejemplos en los que vamos a ver que el hombre o la mujer tiene prioridades en su vida, ¿sí? Bueno, pues el título de nuestra lección, el tercer subtítulo, de manera así ya más específica, es Pon a Dios primero. Ya sabemos que como seres humanos, y ya lo vimos aquí de manera de introducción, todos tenemos prioridades, todos. Y es de manera natural. Ni siquiera tienes que decir, yo tengo prioridades. No, todos tienen prioridades. Pero, ampliando un poquito esto, podemos decir, pues para algunos tal vez su prioridad va a ser primero ellos mismos. Ellos, el número uno. Y en segundo o tercer lugar, las demás personas, y a lo mejor a Dios lo dejan en un lugar muy relegado. Para otros tal vez su prioridad en la vida es la fama, el dinero, el trabajo, la diversión, las drogas, el sexo, un sinnúmero de cosas, y las quiero mencionar así porque me gusta mantenerme apegado a la realidad.
lo vamos a ver en las noticias, lo vamos a ver ah, pues ya sea por medio televisivo, en artículos, por medio del internet, por medio de texto en los celulares, de muchas maneras. Por eso les decía al inicio, las personas tarde o temprano dejan ver en su testimonio, en su vida, permiten ver cuáles son sus prioridades, qué es lo que está en primer lugar en su vida. Ahora, como cristianos, pues déjenme decirlo así, para no caer en el error precisamente de asumir, voy a decirlo de la manera siguiente. Se supone, tendría que ser obvio que como cristianos debemos de tener a Dios en primer lugar, de ponerlo a Él primero, antes que cualquier otra persona, que cualquier otra situación, que cualquier otro estatus, que cualquier otra cosa. Pero, ¿por qué damos estos temas? Pues, si todo fuera así y perfecto, sin margen de error, que digas tú, ¿para qué hablar de esto? Si, acuérdense que yo soy partidario de ese sentido común bíblico y trato también de aplicarlo a la vida, aunque pues obviamente necesitamos siempre de la dirección del Señor para que nos dé sabiduría en todo. Pero recuerden que existe esta frase, el sentido común. Ya fuera del cristianismo, vamos a decir, en lo secular y todo, la misma gente te lo dice, que hay muchas cosas que se determinan por sentido común. ¿Qué es ese famoso sentido común? Hay cosas que de manera natural tienen que ser de alguna manera para mantener cierto orden o cierta estabilidad, cierta lógica, cierta raciocinio, cierta razón de ser. Bueno, a mí me gusta aplicarlo eso también en cuestiones de la Biblia, en cuestiones de la palabra de Dios, en cuestiones de la vida cristiana. Nomás que ahí le llamo yo un sentido común cristiano, ¿verdad? Tiene que existir. Pero, pues damos estos temas, escogen estos temas, vienen en las revistas, porque es necesario ponernos a todos en un mismo nivel de conocimiento. Yo sé que siempre va a haber quien sepa más que uno y que también siempre va a haber quien sepa un poco menos que uno. Hablando de todos. Pero es como cuando, y ya he puesto este ejemplo antes y lo voy a volver a repetir. Muchas veces cuando va a empezar una nueva clase y vienen alumnos de diferentes trasfondos, de diferentes escuelas, de diferente, vamos a decir, a lo mejor nivel educativo, la realidad es de que muchos profesores se toman la precaución de decir, bueno, los primeros días o inclusive las primeras semanas vamos a ver todos y cada uno de estos temas, los voy a explicar como base para el resto del curso, ¿verdad? Para el resto del semestre o para el resto del año. ¿Por qué? Para asegurarse él que precisamente por todas esas diferentes fuentes, todas esas diferentes circunstancias, todos esos diferentes trasfondos de cada una de las personas que son los alumnos de él, asegurarse que a fin de cuentas ya para él dar su curso en forma, mejor se asegura y da vamos a decir, una plataforma común de enseñanza para asegurarse que ya independientemente que si uno venía más elevado, otro más bajo en conocimiento, otro tal vez regular, bueno, voy a ponerlos a todos en el mismo nivel con estas clases básicas que son la plataforma de entrada a nuestra materia. Espero haberme dado a entender de que es una buena práctica asegurarse que todos estamos entendiendo lo mismo de un tema y de que todos estamos adquiriendo el mismo nivel de conocimiento y de entendimiento.
para que precisamente no quepa lugar a decir, no, es que a mí eso nunca me lo explicaron, nunca nadie me vino y me dijo. Y les digo una cosa, hermanos, al momento de hablar con diferentes personas, y vamos a decir ahora sí, cerrándolo el tema, al hablar con diferentes cristianos, y lo voy a decir entre comillas porque tengo que ser realista de que, y tristemente voy a tener que decir esto, se puede topar uno con personas que a lo mejor ellos creen que son cristianos, pero los empiezas a tratar, los empiezas a ver, empiezas a escucharlo hablar de, pues de, vamos a decir, de su iglesia, donde ellos van, o cosas así, y empiezas a darte cuenta, híjole, no, y por eso dije que es triste, porque dices tú, muy seguramente esta persona tal vez ni sea cristiana, vamos a decir, cuando habló de su testimonio, pues no, su testimonio no incluía, pues por ejemplo, la narración de su conversión, o sea, o la dijo una narración, pero que nada que ver con lo bíblico. Por eso hablo yo de sentido común bíblico, ¿verdad? Lo básico, lo que está escrito y que son principios, estatutos y fundamentos de la palabra de Dios que no cambian, que están ahí. Bueno, por eso vamos a hablar de estos temas así, y quise extenderme en este tipo de introducción para entender de que aunque estemos hablando entre nosotros como cristianos, se dan este tipo de temas porque precisamente queremos dejar establecido esas cosas que aunque tal vez para algunos digan, ay hermano, es que eso es bien obvio, bueno, tal vez para usted hermano o hermana es algo muy obvio, pero tal vez para un nuevo creyente no, o tal vez para un hermano que a lo mejor tiene hasta 5 años en la iglesia, pero por X o Y razones y circunstancias, a lo mejor no le ha tocado recibir una predicación, o no le ha tocado la fortuna de haber escuchado una predicación o una enseñanza de ese tema, y a lo mejor él lo desconoce, o vamos a decir que a lo mejor no lo desconoce por completo, pero que tiene un concepto y a lo mejor incompleto o hasta inclusive equivocado de tal tema o de tal postura o de tal doctrina. Entonces, bueno, por eso son estos temas así. Y aunque suena muy obvio, pues vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque no debemos caer en el error de asumir, decir, todos saben esto y no debe haber ningún problema. No. Mejor nos aseguramos. Pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Miren, vamos a empezar con la parte bíblica que está ahí en Éxodo 20 del 1 al 6. ¿Sí? Éxodo 20 del 1 al 6, hermanos, déjenme leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, hermanos, lo sabemos y lo conocemos. Dios ya había escogido a un varón y le había prometido descendencia, y que él sería su Dios y que él y su descendencia serían su pueblo. Conocemos la historia de Abraham, el patriarca, y luego Isaac y Jacob, y luego viene la historia de José, de cómo ya quedan ellos en Egipto, y luego que pasan más de 400 años y después Dios libera a este pueblo de la esclavitud, del yugo de los egipcios, con mano poderosa y brazo extendido.
y las grandes señales que les permitió a ellos ver precisamente cuando Dios, vamos a decirlo así, humilló a todas y cada una de las deidades, de cada uno de los ídolos, de los falsos dioses que tenían los egipcios, y de cómo Dios los liberó milagrosamente de esa esclavitud, cómo los guió en el cruce del Mar Rojo, abriendo sus aguas para librarlos ya finalmente de la amenaza del ejército de Faraón. Y luego ya estando en el desierto, pues les proveyó alimento, los alimentaba con el maná del cielo cada día, los 7 días de la semana. Y también les daba de beber, y también inclusive les dio, por causa de también de sus quejas y cosas de ese tipo, bueno, también hasta carne les dio, ¿verdad? Y la protección en el día, la nube los protegía del gran calor del desierto, y como los desiertos son muy extremosos, en la noche los protegía del frío del desierto con la columna de fuego. Así, en forma resumida, este es el trasfondo, ¿verdad? Y Dios sabía de dónde venía el pueblo de Israel. Venía de una esclavitud de más de 400 años, pero también, además de eso, venía de ser parte de una nación que era politeísta, que tenía muchos dioses. De hecho, cada una de las plagas desatadas en Egipto durante el tiempo de Moisés estaba dirigida en contra de una de las deidades de los egipcios. Ese es un tema fascinante y muy bueno para estudiar. Nomás lo digo ahorita así de manera muy general para que lo sepan. Y aplica a nuestra clase porque precisamente Dios sabía de dónde venían y de qué trasfondo, vamos a decir así, de sincretismo venían. ¿Qué es eso del sincretismo? Bueno, ellos seguramente escucharon de manera oral las historias de los patriarcas, de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero con el paso del tiempo, y ya lo hemos visto en otras lecciones, lo explicaba yo en otras lecciones, de que a las personas olvidan, y más aún si sus padres y sus abuelos no se encargan de enseñarles las historias que son esenciales para sus vidas. En este caso, Dios le encargaba al pueblo de Israel que le enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos acerca de él, de Jehová, de su palabra, de su ley. Pero aquí el pueblo ya venía de más de 400 años de esclavitud y venía de un ambiente politeísta, de tener a varios ídolos, falsos dioses. Entonces, pues Dios los saca de manera poderosa de Egipto y luego les entrega la ley en el Sinaí. Y es necesario que Dios ponga orden, que les ponga guía, que les ponga dirección a sus vidas a partir ya de ese punto que ya los sacó de Egipto. Comenta el autor que, por ejemplo, a principios del siglo XX hubo un policía que inventó el sistema del semáforo, y precisamente por cuestión de la observación y todo eso dijo, bueno, él salió con esta idea del semáforo, ¿verdad? El famoso sistema de los 3 colores, el de rojo, amarillo y verde, y se dice que ese sistema ha sido tan universal, tan claro, y que pone un orden preciso, y que no hay margen para que la persona diga, no, yo no sé qué significa el rojo, o el amarillo o el verde. Esto es algo ya muy universal, muy establecido, y que dicen que ha salvado quién sabe cuántas vidas si sumamos todos esos años desde principios del siglo XX, por establecer un sistema así tan claro de señalizaciones, de direcciones, de que mira, cuando y nosotros podemos ver, si tú viajas a otra ciudad, a otro estado o a otro país, es algo universal. El rojo es para que te detengas, el amarillo es precaución y el verde es que tienes el paso libre. Bueno, dice el autor, así como para
guardar el orden del tráfico de los automóviles, por medio del sistema de los semáforos. Bueno, Dios también, para guiar al hombre y enseñarlo de manera clara y potente, así como es claro lo de la señalización de los semáforos, bueno, al hombre le dio estas guías, estas luces, estos semáforos, ¿verdad? No más que de 10 mandamientos inequívocos, clarísimos y esenciales para la vida del hombre. Enseñarle de cómo debe llevar su relación con Dios en los primeros 4 mandamientos, y en los otros 6 enseñarle cómo debe de tratarse a sí mismo y en su relación también con los demás hombres y mujeres, con sus semejantes, con la humanidad. Son un fundamento, son una guía básica, indispensable, esencial. ¿Sí? En este caso se le dio al pueblo de Israel como parte precisamente de esa selección que hizo Dios, de haberlos elegido de entre las naciones para que fueran su pueblo y Él ser su Dios. Bueno, los primeros que estamos leyendo aquí, que acabamos de leer aquí en Éxodo 20 del 1 al 6, es bien claro y lo establece así. Recuerdan que ahorita les decía en la introducción, bueno, muchas veces creemos que son temas obvios, pero nos topamos con mucha gente que, miren, pueden ser sinceros y pueden ser gente muy religiosa y muy dedicada a sus creencias, pero si no están basados 100% en la palabra de Dios, pues así como son de sinceros, van a estar realmente y van a permanecer sinceramente equivocados, errados. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando no nos basamos en la palabra de Dios, vamos a basarnos tal vez en lo que diga un predicador o un sacerdote o un ministro, como quieran llamarle, ¿sí? Y me refiero a esto pues porque hay muchos grupos que se autodenominan cristianos y manejan diferentes formas de organización. Es el nombre de la persona que les enseña o predica o les dice palabras, las llaman de diferentes maneras, pero hasta para todo esto que estoy diciendo realmente no tendríamos que estar diciendo todo esto. Si nos vamos a la Biblia, pues sabríamos cómo se les llama bíblicamente hablando a las personas que Dios dejó a cargo de todo esto y con qué nombres de servicio y de oficio y de ministerio, ¿sí? Porque hasta eso Dios fue muy claro, el Señor Jesucristo fue muy claro y dijo que en la iglesia de Dios no habría jerarquías, no iba a ser establecida una jerarquía, no iba a haber de que uno era el mayor y el otro el menor, de que tu jefe y los demás súbditos y que iba a haber una jerarquía de que un hombre mero arriba y luego un grupo de tantos abajo y el otro subgrupo de tantos abajo. El Señor dijo claramente, en las naciones es así, pero no será así entre vosotros, sino que el mayor servirá al menor. O sea, es una cuestión de amor y de humildad mutua entre todos, así como lo fue en el grupo de Jesús y de los 12, y luego ya más amplio al de los 120 y luego al de los demás de 500, que fueron los más allegados y fieles al Señor durante su ministerio. Aunque vemos en los pasajes que había miles que lo seguían, el Señor fue muy claro y sabía que muchos de esos miles nada más lo seguían porque les daba de comer. ¿Sí? Porque les daba de comer. Disculpen, hermanos, porque si no se me seca la garganta, después ahí ando tosiendo aquí en plena clase. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque precisamente vemos la prueba y la evidencia de que asumimos de que, bueno, pues el que sea cristiano
pues debe de conocer y saber acerca de eso. No forzosamente no sea así. De hecho, no se da así en muchos de los casos. Aquí el Señor les enseña y les dice, bueno, ya sabiendo cuál es el trasfondo que dije, histórico y religioso del que venían los israelitas después de haber estado más de 400 años como esclavos en Egipto, el Señor les dice de manera muy clara: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Eras esclavo, yo te saqué de ahí. Y así sencillo, no, así dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si conociste, escuchaste o fuiste enseñado de que estaba el dios fulano, sultano y mengano, no hay otro Dios no más que yo. Por eso dice el Señor así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vienes de una cultura y enseñanza religiosa politeísta, pero yo te estoy diciendo, yo que te demostré que existo, que tengo el poder de sacar a toda una nación de la esclavitud de otra nación, con mano poderosa, con brazo extendido, con milagros tremendos, con un despliegue de poder que nadie más tiene. Yo, ese Dios que acabo de hacer todas esas señales delante de ti y que te estoy proveyendo protección, alimento y todo lo necesario en el desierto, yo te estoy diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. No hay nada más que un solo Dios. Punto. Pero Dios es el maestro de maestros. No se detiene nada más así, aunque tiene toda la autoridad y toda la soberanía para decir, ya dije esto y punto. Dios es bueno y es misericordioso y paciente con nosotros y se extiende en explicar sus palabras. Por eso dice enseguida, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No le busques, no me quieras representar ni a mí, ni nada, ¿verdad? No trates de encajonarme, de ponerme a mí representado, ¿verdad? En ninguna imagen, ni en nada que digas tú, esta pintura, esta piedra, este material, va a ser un representante de mi Dios. No, Dios prohíbe eso. No te harás imagen, ni ninguna, ni, negando, ni ninguna, o sea, nada, semejanza de lo que está arriba en el cielo. Tú no estás en el cielo, no sabes ni lo que hay en el cielo. Ah, pero es que yo me imagino que Dios es así. Pues Dios te dice, no te lo imagines. Lo único que tienes que saber de mí es todo este poder que tengo, ¿verdad? Y que yo mismo estoy diciéndote aquí en la palabra mía, que no me pongas en representación en ningún objeto, en ninguna imagen, ni en ninguna semejanza de nada. ¿Sí? Ni de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y además te extiendo todavía más la explicación. Dice aquí el Señor, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, aunque tú creas que acabas de poner una representación mía en una imagen, en una talladura, en un objeto, olvídate, ni lo hagas, ni lo hagas. Y si lo llegaras a hacer, está mal y ni te vas a inclinar a eso, no las vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios. Y empieza él a describirse, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Ya lo demostró, lo habían visto ellos, el poder de Dios fuerte. Pero también llama la atención esta palabra que dice enseguida, celoso. Celoso. Todos tenemos un concepto básico de los celos, ¿verdad? ¿Qué son los celos? Los celos, aquel sentimiento, aquel sentir que no permite que haya alguien más.
Por ejemplo, cuando se dice que el hombre cela a su mujer, es que no quiere que su mujer esté viendo a ningún otro hombre, de ninguna manera, punto. Ahora, no me quiero extender mucho en el tema porque es tentador, pero los celos carnales del hombre son pecado. Pero aquí no estamos hablando del hombre, aquí estamos hablando de Dios. Este es un celo, por decirlo de una manera, santo. ¿Y a qué se refiere? A que Dios no va a permitir, para empezar, es el único y verdadero Dios. No existe ningún otro Dios. No hay. Dios en otras partes de la palabra suya dice claramente, yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay ni un Dios, ni un Señor, ni un Salvador fuera de Jehová, fuera de Dios. ¿Sí? Y Jehová es Jesucristo. Que eso es un buen tema para desarrollar, pero lo estoy diciendo ya de manera resumida. ¿Sí? Entonces, de ahí viene este celo. Dios sabe que Él es el único y verdadero Dios. Y no va a permitir, lo deja de manera de mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios que no sea yo. Punto. No lo vas a poner nada en imágenes, ni estatuillas, ni en nada de nada, ni te vas a poner a honrar, ni nada con el pretexto de que es que yo me imaginé a Dios así, o a mí mis padres me dijeron que esta era una manera de representar a Dios. No. ¿Por qué menciono lo de los papás y eso? Pues porque aquí lo dice claramente. Después de decir que es fuerte y celoso, fíjense lo que dice el Señor. Que visito, que me encargo de, ¿verdad? Castigar, por decirlo de una manera más clara, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué querrá decir esto? Son versículos profundos, hermanos, que podríamos disertar o explicar o enseñar de ellos por muchas horas. No lo digo así, no crean que yo estoy presumiendo diciendo no. Hermanos, si podemos pasar horas hablando de muchas veces trivialidades, y disculpen que lo diga, de fútbol o de cualquier otro deporte, o ¿a poco no vamos a poder pasar horas y horas y horas hablando de cosas del Señor? Claro que sí. Y esto es uno de los ejemplos muy clásicos. ¿Qué significará todo esto? Pues miren, son muchas cosas que se atribuyen a estos versículos, pero aplicándolo dentro del contexto, aquí el Señor está hablando de la idolatría que está prohibida. Entonces, el contexto me está hablando que esa maldad de los padres es la transmisión, la enseñanza a sus hijos y nietos de la idolatría. Eso es lo que me enseña el contexto inmediato. Sin temor a equivocarnos, porque acuérdense que son reglas de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Hay que aplicar reglas. Y una de las reglas básicas es estudiar siempre un texto dentro de su contexto. ¿De qué pecado está hablando aquí, hermano? ¿De qué maldad se habla? Pues de la idolatría, porque es lo que está diciendo el Señor. No quiero que seas idólatra, no quiero que tengas otros dioses delante de mí. No, solamente yo voy a ser tu Dios. Lo demás es falso, lo demás es idolatría. Entonces, cuidado con, dice el Señor, estar transmitiendo, heredando y enseñando a tus hijos y a los hijos de tus hijos y así por generaciones la idolatría. Pero también el Señor, vuelvo a repetirlo, el Señor es paciente y misericordioso, y también dice, no solamente habla palabras fuertes, vamos a decir ásperas, pero también dulces, porque aquí dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y qué es lo que acaba de hacer el Señor? Versículos atrás, estaba dando mandamientos. Él va a extender su misericordia, su bondad, su gracia para con los que le aman. Y sabemos que la palabra de Dios enseña que amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Sí? Clarísimo, hermanos, clarísimo. No hay lugar aquí al error.
Por eso que se termine enseñando que se puede uno dirigir, pedir auxilio, orarle, o como dicen algunos con una palabra que no es bíblica, rezarle a otras entidades o personajes, aunque estén nombrados en la Biblia. No, es que pues me refiero a San Fulano, a San Sultano. El Señor lo dejó bien claro en su palabra, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. No hay no más que un solo Dios. ¿Sí? Muchos han querido cometer el error, o han cometido el error de decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy duro, muy fuerte, muy estricto, pero en el Nuevo vemos a Jesucristo pues más buena onda, más noble, es exactamente el mismo, porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo, y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por toda la eternidad va a ser el mismo. Dios es inmutable, es uno de sus atributos, Dios no cambia, es el mismo. Lo que pasa es que no has leído la Biblia completa desde Génesis a Apocalipsis, deja tú leerla. Pues bueno, que sería algo bueno, pues lo mejor sería todavía escudriñarla, leerla y estudiarla detenidamente versículo por versículo. Y entonces sabrías que Jesucristo fue muy claro en pintar su raya y decir, el que no es conmigo, contra mí es. Porque si quieren pintar a Jesús como que fue bonachón y pasalón, no. No es correcto hablar así del Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. Bueno, antes de seguirme apasionando, vamos a pasar a la siguiente porción ya, hermanos. Que ya es en el Salmo 16, ya no es aquí en Éxodo. Ya nos vamos a brincar aquí a Salmo 16, versículos del 1 al 4, la parte A del versículo 4. Dice así el salmista, este salmo es atribuido a David, ¿sí? Recuerdan que vimos en el título de la lección, es conforme al corazón de Dios. Todos sabemos, y lo dije, ¿verdad?, que esa frase se nos hacía conocida. Pues sí, era una de las descripciones que se da en la Biblia acerca de David, que era un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí estamos viendo precisamente el Salmo de David, el número 16, dirigiéndose él a Dios de esta manera: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Traemos aquí lo del Salmo 16 por el hecho de que si Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón, y sabemos que David contribuyó con una parte de las escrituras bíblicas inspirado por el Espíritu de Dios, y del cual Dios dijo es un hombre conforme a mi corazón, pues debemos de poner especial atención a estas palabras, viniendo de este hombre, de este varón, que escribió siendo inspirado por el Espíritu de Dios, y que Dios mismo dijo, este varón es conforme a mi corazón. ¿Por qué habrá dicho Dios eso de David? Pues veamos precisamente las expresiones de David que dejó escritas. Guárdame, oh Dios, guárdame. O sea, en pocas palabras, en vez de, y estamos hablando de que David es, es porque pues, sigue vivo ahora. Ese es otro tema también muy interesante. Cuando habla uno de las personas, pues cuando hablas de hijos de Dios, de creyentes, no debe hablar uno como si, existieron, fueron, no, existen, porque la palabra de Dios dice, Dios mismo dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. O sea, sigue siendo nuestro Dios y ellos siguen estando vivos. David era un rey, tenía un ejército, tenía varios varones. Además de todo su ejército, tenía varios varones
que lo acompañaron a él durante su vida, que se le llaman los valientes de David. Varones de gran renombre en cuestiones de la guerra, diestros para la batalla, que estaban dispuestos a dar su vida por su rey. Y aunque eran varones fieles y grandes, algunos de ellos amigos de él, otros, si lee uno la historia, ve que unos después le fueron un dolor. Pero bueno, el caso es de que, aunque David tenía hombres muy allegados a él, íntimos a él, de años, y todos hemos escuchado las historias de películas, por ejemplo, de los veteranos de guerra, de cómo se genera una hermandad tan profunda entre los hombres que van juntos a la guerra. Se hace un vínculo tremendo entre ellos que inclusive llega a superar al de la familia. De hecho, algunos ya cuando regresan de la guerra a sus casas ya no se sienten a gusto con la familia que tenían y sienten esa gran necesidad de regresar con sus hermanos, los soldados, los compañeros de guerra, de batalla, porque sus vidas dependían del uno y del otro, entre ellos mismos. Pero bueno, a pesar de que David tuvo esos hermanos de guerra, varones que estuvieron dispuestos a dar la vida por él, fieles a él, y sin embargo no le ponen la confianza sobre ellos, no pone su resguardo en manos de ellos. Él dice: guárdame, oh Dios. Ni aun esa gran hermandad que puede existir entre camaradas de guerra, que es tan fuerte y está probada, ni aun ese vínculo se compara con Dios en tu vida. Pon primero a Dios. Y eso es lo que hizo David. Puso primero a Dios. Por eso Dios dijo: Él es un hombre conforme a mi corazón. Me pone a mí primero. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. No en mis hombres, no en mi ejército, no en mi reino, no, en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. O sea, estamos hablando de un rey que tiene un reino, tiene su castillo, por decirlo de una manera, su fortaleza, con sus soldados, con su familia, su ejército, caballos, artillería, propiedades, oro, plata. Y dice esta frase tan interesante: tú eres mi Señor. O sea, tú mandas, Señor. Yo soy tu esclavo, tú eres mi Señor. Y no hay para mí bien fuera de ti. O sea, mi bien no está ni en que sea yo rey y que tenga riqueza, dinero, ejército, castillo, terrenos, propiedades. No hay para mí bien fuera de ti. O sea, tú eres realmente mi bien. En versículos anteriores a estos, o después de estos, es más bien después de estos, porque todavía vamos a brincarnos a otros que son casi al último del capítulo 16 o el Salmo 16. Él habla de que Dios es su heredad, de que Dios es en sí su copa, y cuando se habla de la copa en la Biblia es de provisión, de que yo te cuido, mira, no te dejo que se te vacíe, yo te la mantengo llena. Eso también viene en el Salmo 23. Mi copa está rebosando. O sea, tú estás cuidando de mí, resguardándome, proveyéndome, guardándome, etcétera, etcétera, etcétera. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David en varias ocasiones, en varios salmos, él expresó que él procuraba y buscaba la compañía de hombres que también tuvieran a Dios en su vida, que amaran también a Dios. David varias veces expresó que evitaba
están en compañía de los malvados, de los perversos, de los que no amaban a Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Fíjense cómo habla aquí del tema de la idolatría y lo que les decía. ¿Se acuerdan que les decía? Vamos a escuchar gente que es muy dedicada religiosamente, diligentes en servir a su Dios, pero que triste y lamentablemente no se aseguraron, no tuvieron el cuidado vital de vida o muerte, y no más terrenal sino eterna, de haberse asegurado que estaban sirviendo al único y verdadero Dios, al de la Biblia. No puedo dejar esta lección sin mencionar lo siguiente. Lo digo de todo corazón, lo digo sinceramente. Yo sé que en veces me apasiono, lo podrán notar en veces en algunas de las clases, ¿verdad? Que me apasiono en temas, pero es que es, vamos a decirlo así, un tipo de celo, hermanos. Asegúrense. No es para ofender a nadie, créanmelo, no es para ofender. Es uno de los mejores consejos que puedo darles, y no es mío, lo tomo del mismo Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, desglosen, expriman, sáquenle todo el jugo a las Escrituras, lean las Escrituras de principio a fin. Asegúrense de que el Dios que ustedes dicen servir, al que dicen creerle, al que dicen que es su Dios y su Señor, que sea verdaderamente, genuinamente el de la Biblia. No un Dios que hemos hecho conforme a nuestras necesidades, a un Dios que hemos fabricado en nuestra mente e inclusive tal vez en nuestro corazón, que se adapta a nosotros. Un Dios fabricado realmente por nosotros y que no es realmente el verdadero de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo nomás quiero a Dios cuando me vaya mal, cuando me sienta mal, que tengo un problema, o que un ser querido y amado mío tiene un problema, o que tuve un accidente, o que me enfermé, o que me dio cáncer, y quiero invocar a ese Dios con un botón, ¿va? O como frotar una lamparita como si fuera un genio, y que aparezca y me ayude. Nomás te quiero para cuando me vaya mal. Pues ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un genio que está en una lámpara, ni es un Dios al que tú puedas invocar puchando un botón para que nomás venga y te ayude cuando tienes problemas. Pero que cuando todo está bien y que ganas bien y que tienes riqueza y salud y todo, ahí no quiero que te asomes porque voy a estar haciendo lo que yo quiera y no te quiero ahí. No, pues ese Dios no es el de la Biblia. Y a lo mejor puse ejemplos muy exagerados, pero hay otros que son más sutiles. Y lo digo por todos nosotros. Yo también me estoy incluyendo. Créanme que cada una de las lecciones no es de que yo enseñe lecciones a ustedes. Esto, hermanos, se trata de que Dios nos está enseñando a nosotros lecciones. Y yo solamente lo estoy comunicando. Y eso se lo va a decir, y se lo debería decir cualquiera de los otros maestros de nuestra iglesia. Y cualquier otro cristiano sincero. El consejo es de Dios. Pablo lo dijo. No he ruido a daros todo el consejo de Dios. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Su sabiduría? ¿Su experiencia? No, el consejo de Dios, el evangelio de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros, transmitir la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, asegúrese, por favor, le ruego, de que el Dios que usted tiene, al que usted cree y que le está confiando, según usted, su vida, su salud y su destino eterno, que sea el Dios de la Biblia. Si no, no se engaña a sí mismo, porque después va a ser algo que ya no va a tener remedio. ¿Sí? Me refiero a que
va a llegar el día en que usted muera y que abra sus ojos y que en el lugar que los abra no va a ser un lugar agradable. Le hace por ahí Lucas 16, la historia del rico y Lázaro. No es una parábola, es una historia. La historia del rico y Lázaro. Como a la mitad del capítulo 16 de Lucas, y léalo todo y va a ver a qué me refiero. ¿Sí? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Por eso les digo, podrán ser muy religiosos y decir, yo voy de la semana, 5 días de la semana, voy y doy servicios a mi iglesia y hago esto y esto. Pues a esto me refiero. Podrá ser muy diligente, muy dedicado, muy sincero, pero cuidado, porque puede ser otro Dios, no el de la Biblia. El de la Biblia no necesita la ayuda de nadie, no necesita a otros santos, no necesita a ninguna mujer, no necesita a nadie más. Él es todopoderoso. Todopoderoso. Y si es todopoderoso, significa que todo lo puede por sí mismo y no necesita la ayuda de nadie más. Por eso dice que Él es celoso, nada más Él. Y lo vimos en los primeros versículos de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo basto, soy el único, no hay otro. ¿Sí? Y ya para finalizar, hermanos, vámonos a esta última porción, que es ahí mismo en el Salmo 16, pero del versículo 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es visible, es tangible, es evidente que el deleite, que el gozo de David era Dios. ¿A quién de las personas que buscan a Dios y que a lo mejor ya fueron encontradas por Dios y que ya encontraron a Dios, de esas personas, quién no se deleita en leer los salmos? ¿Verdad que encontramos mucha palabra de aliento, de motivación, de consuelo, de fortaleza, de esperanza en los salmos? Y los salmos hablan mucho acerca de Jesucristo, hablan mucho acerca de Dios. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque está hablando de que él está bien con Dios. Vimos los versículos anteriores, ¿verdad? Él no vea ningún bien fuera de Dios. Para él el bien es Dios. No lo que le puede ofrecer la vida terrenal en cuanto a lo económico, en cuanto a fama, poder, ni mucho menos placeres carnales. Nada de eso, nada de eso. Después viene una declaración de David que él la dice para él y sin embargo también por inspiración del Espíritu Santo termina convirtiéndose en una profecía acerca de Cristo. ¿Sí? Cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por luz que se nos da en el Nuevo Testamento, y de esto habló tanto Pedro como Pablo, y los evangelios también, de que Jesucristo, así como Jonás duró en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así también el Hijo de Dios, Jesucristo, estaría en el seno de la tierra, muerto, en la morada de los muertos, por 3 días y 3 noches.
Aquí el versículo está en el Antiguo Testamento, por lo tanto viene de la fuente del hebreo y la palabra es Seol o Sheol. Pero en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, la porción se describe como el Hades, o la palabra equivalente a Seol es el Hades, que es la morada de los muertos. Y el Hades viene bien descrito en la referencia bíblica que les di de Lucas 16. ¿Sí? David, aunque estaba hablando también de manera profética, él está diciendo con seguridad: no vas a dejar mi alma en el Seol. No es la esperanza de un verdadero creyente en Dios que se vaya a quedar su alma en la morada de los muertos, en el Seol, en el Hades. Que algunas sectas por ahí interpretan mal y dicen que se refiere al sepulcro. No, la descripción del Hades no tiene nada que ver ni con el sarcófago, ni con el hoyo donde te entierran, ni nada por el estilo. Eso es romper las reglas básicas de la hermenéutica, que es sacar un texto completamente fuera de su contexto. Y aparte las palabras del hebreo y del griego tampoco permiten que se signifique eso. O sea, es una pésima traducción, es una pésima enseñanza y doctrina sacar todo esto de su contexto. Y efectivamente en la profecía: no dejarás que tu santo vea corrupción, en Cristo se cumplió, sabiendo que no pasó más de 3 días, porque ya se consideraba el cuerpo putrefacto a pasar después de los 3 días ya. Pero sin embargo Cristo no vio esa corrupción. Cristo resucitó en el 3er día, ¿sí? Después de haber pasado 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, ¿verdad? Me mostrarás la senda de la vida. Vamos a cambiar la palabra aquí por un sinónimo muy conocido y vamos a decir: me mostrarás el camino de la vida. ¿Quién dijo: yo soy el camino? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Pues Cristo. Todos sabemos que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le iba a mostrar entonces? A David. ¿A quién se le iba a mostrar? A Jesucristo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? Jesucristo es la senda de la vida. Te mostrarás a ti mismo, porque está hablando de Jehová. Por eso les digo, es muy fácil mostrar, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir: es muy fácil mostrar que Jesucristo y Jehová son el mismo. Así, miren, así. No necesitamos ahí que alguien venga y nos diga: mira, es que en esta parte dice así y acá no. Tú lo alteraste, lo adulteraste completamente. Ni había gente experta en los lenguajes originales de la Biblia que te hicieron esa traducción adúltera, y estás negando a Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que el que niega que Jesucristo es anticristo. Punto, se acabó. En tu presencia hay plenitud de gozo. Él no buscaba estar en el Seol. Para él el objetivo, la meta, la esperanza final era estar en la presencia de Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo creo que va a ser un gozo, hermanos, que va a querernos salir del pecho, indescriptible, que no sé, hermanos, algo tremendo y hermoso estar en la presencia del Señor. Dios nos conceda eso. Delicias a tu diestra para siempre. No por un ratito, no por 10 minutos, no por un día o una semana o un mes o un año. No, para siempre. O sea, eternamente. Delicias en tu presencia por toda la eternidad. No me gusta a veces decirlo de esta manera, pero es que muchas veces hasta inclusive para animar a las personas al reconocimiento de Cristo, para que lo reconozcan como su Señor, su Dios y su Salvador, muchas veces hay que mostrarles de que, mira, ¿qué te está ofreciendo Dios? Lo máximo, lo mejor está con Dios. ¿Qué se dijo de Moisés? Que prefirió ser castigado con el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Los deleites del pecado son efímeros, de corta duración.
duran poco. Alguien puede decir, no, yo me la pasé toda la vida. Pues esos 5, 10, 15, 20 años o los días que te haya durado no es nada comparado con la eternidad. Por eso vuelvo a insistir, lean Lucas 16 en la historia del rico y Lázaro. Se le dice al rico, tú en tu vida tuviste bienes y comida y riqueza y todo, pero él tuvo males, refiriéndose a Lázaro. O sea, los años o días que te duren tus bienes aquí en la tierra, si eso es lo que te llena, bueno, después vas a pasar toda una eternidad separado de Dios, sufriendo y estando en tormento. Sin embargo, si depositamos en nuestro Dios nuestra alma, el cuidado de nuestra alma, el único que puede cuidar tu alma y mantenerla bien para toda la eternidad es Dios nada más. Entonces, hermano, hermana en la fe, amigo que nos estás visitando, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es poner a Dios en primer lugar. Pon primero a Dios. Hay gran bendición, suprema bendición, en que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es lo mejor que podríamos y que podemos y debemos de hacer. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Hay que seguir orando unos por otros y esperamos que el Señor nos guarde y nos permita llegar para otra lección más el próximo domingo. Gracias por su atención, hermanos.